Nunca hagas daño a alguien que sabes que no puedes dominar. A alguien que sabes que es incontrolable. Y a alguien que sabes que es invencible. Esta es una frase que se me vino a la cabeza cuando ayer Marc Márquez se cayó en la sprint y cuando después en rueda de prensa le dijeron que hubo algunos aficionados, por no decir otra cosa, que celebraron su caída. Por mucho que Marc dijera que ellos mismos se definen, yo sé que por dentro se despertó algo que ni él mismo puede controlar. Y ya sabéis a lo que me estoy refiriendo. Creo que no hay nada que dé más miedo o más respeto que un Marc Márquez herido y a un Marc Márquez que tenga ganas, muchas en concreto, de ganar una carrera. Y sobre todo, estando en el lugar en el que estaba. Porque lo de ayer le dio una motivación, tanto la caída como lo que pasó después, bestial. Y le dieron más ganas que nunca de hacer lo que ha hecho. Porque Marc ha dado absolutamente el 100% en la carrera. Como también ha hecho Bezzecchi, que luego hablaremos de él. La celebración que ha hecho en el podio Marc Márquez dice muchísimas cosas. Es absolutamente histórica esa celebración emulando a Leo Messi. Y es que en el lugar y delante de la gente que lo ha hecho, es una manera de volverse a reivindicar, aunque no le haga falta, recordar que está a apenas unos días de volver a ser campeón del mundo y sobre todo de responder con clase a toda aquella gente que sin duda, y esto va por lo que pasó el sábado, no os quepa la menor duda, que se burló de él o que se rió de su caída. Porque Marc está curado de espanto, bastante experiencia tiene ya, y no entra en estas cosas. Pero nunca puedes tocarle el orgullo a una persona así, porque sabes que te la va a devolver. Y Marc siempre responde en pista. Marc se apunta a matrículas. Marc no da nunca una puntada sin hilo, tanto en las declaraciones como en cualquier cosa que dice fuera y dentro de la pista. Porque encima luego ha reconocido en la rueda de prensa también poscarrera que ha estado mirando redes sociales, que si cual, que si tal. Evidentemente no ha dicho lo que ha visto, pero es fácil que haya visto el post de los aficionados, entre comillas, vuelvo a repetir, celebrando esa caída. Puede ser que haya visto ciertas imágenes, ciertos comentarios, ciertas cosas. Y no hay nada peor, de verdad, que enfadar a un tío así. Y que tenga ganas de dar un golpe encima de la mesa cuando realmente no tiene necesidad de darlo porque es una temporada en la que está arrasando. Esto solamente hace a Marc mucho más fuerte. Y lo hemos visto precisamente en este Gran Premio, en esta carrera de domingo que ha sido un carrerón. No por la gran cantidad de adelantamientos, porque solamente se ha producido uno en cabeza cuando Bezzecchi se ha equivocado y Marc le ha adelantado, pero por toda esa tensión que había, por las ganas que realmente en el fondo, los que queremos que le vaya bien a Marc, teníamos de que ganase para que diera ese puñetazo en la mesa, pero también sobre todo por lo bien que lo estaba haciendo Bezzecchi, que si hubiera ganado él, yo me hubiera alegrado muchísimo también por el gran trabajo que está haciendo. Va a ser campeón en Japón si no pasa nada raro. Simplemente le tiene que sacar 3 puntos, más de 3 puntos a Alex Márquez en lo que a lo largo del Gran Premio. Es decir, cuando acabe el Gran Premio le tiene que sacar más de 3 puntos. Es decir, que si no pasa nada extraño ya lo tiene ahí. Lo celebrará en Japón. Tiene 512 puntos ahora mismo, que es el récord absoluto de puntos en una temporada de MotoGP, con 6 grandes premios por delante y que en cada uno se reparten 37.
Para que os hagáis una idea de la gran barbaridad que está haciendo Marc Márquez. Y como se proponga ganar todas las carreras, no digo todas, pero la gran mayoría la va a poder hacer. Hemos visto al Marc Márquez al 100% en todos los aspectos en pista. Lo ha dado todo para ganar este gran premio. No ha cometido ningún error. Y solo ha podido adelantar a Bezzecchi, que igual luego lo hubiera podido adelantar también, porque también estaba muy cerca, cuando este ha cometido una pequeña pasada de frenada. Bueno, pequeña no, que se ha ido bastante largo en una curva a izquierdas. Así que Marc cierra un fin de semana que le ha costado más, que a una vuelta sufrió, que en la sprint se lo trabajó muy bien, que por cierto le dio un hachazo a Bezzecchi el sábado, brutal en el cambio ese de dirección, impresionante el adelantamiento que le hace, que hasta Alex Márquez alucinó de ese adelantamiento que le realizó. Y luego se fue al suelo, que son cosas que pueden pasar. Es verdad que quizá el neumático tenía mucha temperatura por haber estado muchas vueltas detrás de Bezzecchi. También es verdad que en Misano había mucho grip, por tanto la Ducati, al tener tanto grip de atrás, el tren delantero sufre un poco más, que es un problema en el que llevan trabajando más tiempo. Pero bueno, es un error humano y que Marc Márquez sufrió pues después de ganar 15 sprints seguidas. Algún día la racha tenía que acabarse y se acabó pues porque Marc, dicho por él mismo, lo calculó mal por estos factores que os acabo de comentar. Pero el domingo se ha redimido, y de qué manera, qué barbaridad. Y como os acabo de decir también hace un momento, si no pasa nada extraño, nada rocambolesco, Marc Márquez cerrará su 7º título de MotoGP, su 9º título de campeón del mundo en global, en Motegi, en un circuito en el que, si no me equivoco, ha cerrado ya 3 veces un campeonato, y que podría ser una manera muy bonita de cerrar el círculo, al irse de Honda, pasar a Ducati, a Gresini, volver a ir al equipo oficial, ganar después de todo lo que ha pasado en Japón, donde él ha sido tan feliz y donde tiene tan grandes recuerdos en su estancia con el Repsol Honda. Así que de Marc creo que hoy hemos visto de verdad lo que puede ser este Marc al 100%. Máximo rendimiento, máxima concentración, máxima despliegue físico-mental, todo lo hemos visto hoy. Y eso es lo que pasa cuando un tío como él tiene muchas ganas de ganar en un gran premio tan especial, como por todos los factores que ya sabéis vosotros también, pues tiene esa motivación y de la manera que lo ha hecho. Si he destacado tanto a Marc Márquez, tengo que destacar y mucho a Marco Bezzecchi, porque sinceramente ha hecho un fin de semana para mí perfecto. De 10, por mucho que no haya ganado, porque es que ha estado también a punto de ganar a un Marc Márquez pletórico y con un rendimiento ya apoteósico. Pero es que Bezzecchi también ha tenido ese rendimiento. Pole el sábado, se llevó la sprint, que sí, por un error de Marc, pero el tío estuvo ahí con él todo el rato. Todo el rato. Pero es que lo que hemos visto hoy ha sido absolutamente increíble. Vuelta rápida uno, vuelta rápida el otro, todo el rato, a menos de medio segundo prácticamente durante toda la carrera. Es verdad que luego Marco ha cometido ese error, pero después ha estado súper pegado a Marc, ha intentado llegar, ha estado a menos de 3 décimas, a 2 décimas, a 4 décimas, todo el rato pegado a Marc, intentando llegar. Ha sido una tensión, ya os digo, constante, porque en cualquier momento yo pensaba que Bezzecchi llegaba, pero el ritmo que han tenido tanto Marc como Bezzecchi, que Alex Márquez al final se ha dejado caer, es verdad que ya se ha relajado, pero Alex no podía seguir ese ritmo. Morbidelli, que ha sido cuarto, ha acabado a 10 segundos de los dos. O sea, ha sido brutal el ritmo que han llevado tanto Marc como Bezzecchi. De verdad, me quito el sombrero con el fin de semana y con la temporada, sobre todo a partir de Aragón, de Gran Bretaña, mejor dicho, de Silverstone, que está haciendo
Marco Bezzecchi, de verdad. Le he visto pilotar de una manera súper bonita, súper agresiva, una confianza con la moto espectacular, dando sensación de que nunca se iba a caer Bezzecchi, nunca. Es verdad que en la sprint tuvo un par de errores muy consecutivos que hicieron que Marc se acercase, pero también es verdad que por tema neumático, tema por, pues también porque estás presionado, pero la vuelta que hace en clasificación es prácticamente perfecta. Ha entendido a la perfección el cómo sacarle el rendimiento a esa moto, entender lo que la moto le pide, saber bailar con ella. Es que de verdad es una gozada ver cómo pilota Bezzecchi. Porque encima es un piloto agresivo, que el tío va con decisión, que entra rápido en las curvas, que eso denota una confianza con la moto estratosférica. De verdad. Y yo voy a abrir un debate. Yo creo que podemos decir perfectamente que Bezzecchi está siendo la revelación de la temporada. Yo creo que sí. ¿Y por qué? Porque es verdad que Alex Márquez está haciendo un mundial sensacional. Y una cosa no quita la otra. Pero es cierto que Alex ya partía con una Ducati con la Ducati que iba a coger, era la campeona del mundo. Era una GP24 que sabíamos que funcionaba bien. Y los que confiábamos en Alex Márquez, pues quizás tampoco firmábamos el que hiciera esta grandísima temporada, pero sabíamos que iba a ir bien. Porque ni mucho menos es un piloto más, es un buen piloto, Alex Márquez, lo sabemos perfectamente. Claro, es verdad que, como digo, nos puede estar sorprendiendo. De hecho, su inicio de temporada, hasta que tuvo lo de la lesión en Assen, en ese toque con Pedro Acosta, pues es que prácticamente no le podías decir nada porque solo estaba siendo superado por un Marc invencible. Pero quizás te podías esperar que tuviese muchos podios, que estuviese regularmente ahí, por el piloto que es y por la moto que iba a tener. Pero Bezzecchi no. Bezzecchi yo siempre he dicho que, y lo sigo manteniendo a pesar del gran momento que tiene, que para mí Martín es mejor que Bezzecchi. Y eso lo tengo que reconocer. A Martín no se le puede valorar todavía porque está con 6.000 kilómetros menos que Bezzecchi. Tenemos que darle tiempo a Jorge y sobre todo teniendo en cuenta el contexto del que viene Martín. Pero a mí lo que más me ha impresionado es el cómo cogió las riendas del proyecto cuando se quedó prácticamente solo para hacer la moto, porque Martín estaba de baja, Raúl Fernández estaba lesionado, que era uno de los que también tenía más experiencia con la Aprilia, porque Martín llegó nuevo y Ogura era rookie y también llegó nuevo. Se quedó solo con el desarrollo de la moto y ha sabido hacer una moto con su estilo, con sus indicaciones. Ha cogido, como digo, las riendas de ese proyecto de Aprilia, que nunca había estado Bezzecchi en un equipo de fábrica siendo punta de lanza, cuando realmente la punta de lanza iba a ser Martín y no él, y cómo se ha adaptado, cómo lo ha hecho, cómo está llevando esa moto, cómo está conduciendo. Yo creo que se ha sentido líder, se siente líder y por eso está tan motivado, tan metido en el proyecto. Y es que le va a quitar el tercer puesto en el Mundial a Pecco Bagnaia, que se lo va a quitar. Es que con la dinámica que tienen los dos, es que es inevitable que Bezzecchi lo haga. Hay que ver la Aprilia ahora en esta gira asiática, que es donde normalmente solía pegar el bajón años anteriores, si mantiene la misma estabilidad. Pero tiene pinta de que sí. Y es más, y en este circuito, que sí, que la Aprilia ha ido muy bien. Pero ¿dónde ha estado Raúl? ¿Dónde ha estado Ogura? Martín, es verdad que tampoco lo podemos valorar mucho, pero a una vuelta a rueda de Bezzecchi, por cierto, consiguió hacer un buen tiempo. Pero es que aquí yo diría que ha mostrado más la diferencia Bezzecchi que la propia moto. A pesar de que la moto, repito, funciona muy bien. Y yo lo dejo ahí. Puede ser que sea la revelación de la temporada por el contexto que os he dicho. Porque ni mucho menos yo esperaba que un Bezzecchi se adaptase tan bien a esta moto. La Aprilia, evidentemente, no era mejor que la Ducati, entonces todavía no es mejor, pero cada vez está mucho más cerca y ojo, cuidado que podemos hablar de que esté ahí, que llegando a los niveles de la 25, quitando a Marc. Y de la 24 también, porque ya lo estamos viendo, pero
que la Aprilia es una moto que funciona está bastante claro y Bezzecchi lo está evidenciando durante los últimos, tirando ya mucho para atrás, grandes premios. Y yo ahí lo dejo, pero creo que él mismo lo ha dicho, que ha sido una de las mejores carreras de su vida por el esfuerzo que ha hecho, por ir al límite y aún así, un gran Bezzecchi y una gran Aprilia, aún así, no han podido con este Marc. Pero es el que más cerca ha estado de hacerle o de ganarle a un Marc que estaba yendo al límite. O sea, imaginaros la barbaridad de fin de semana que ha hecho Bezzecchi. O sea que yo aplaudo, chapó, increíble lo que ha hecho Marco. Y ya os digo que si no pasa nada extraño, va a quedar tercero en el campeonato. Y ojo, el año que viene, que Martín ya estará bien. Qué bonito duelo podemos tener entre Martín y Bezzecchi y sobre todo cómo puede mejorar la Aprilia si hace un final de temporada ya sólido al 100%. Así que ojito a esto. Alex Márquez tercero, un fin de semana que hay de menos a más, como nos tiene acostumbrados quizás Alex, porque el viernes es verdad que no estaba mala una vuelta, de hecho estuvo delante, pero daba esa sensación de que le costaba un poquito más, pero ya el sábado dio el gran salto clasificando segundo, estuvo segundo también en la sprint, con esa caída de Marc, pero realmente estuvo bastante cerca de los dos primeros en esa carrera. Está aprovechando muy bien esa inercia positiva que cogió de la victoria de Barcelona, de Montmeló. Ya ha dejado atrás esas carreras malas, entre mala suerte, vuelta de la lesión, errores, es decir, que estaba siendo una racha que no estaba siendo positiva. Y ya os digo que con esta frecuencia, con esta inercia, perdón, positiva de Montmeló, pues se la está aprovechando, vuelve a cerrar un doble podio el fin de semana, mete más puntos a Pecco Bagnaia, que es su rival ahora mismo por el subcampeonato del mundo. Y la verdad que un Alex que me ha gustado mucho este fin de semana. Sobre todo en la sprint estuvo mucho más cerca. En esta, pues es que Marc y Bezzecchi tenían un punto más. Realmente estuvo gran parte de la carrera aguantando un segundito y medio, 1.3, 1.4, hasta que ya pues Alex vio que tenía mucha ventaja con los pilotos de atrás y ya simplemente mantuvo un ritmo constante, estable y acabó la carrera porque sabía que no podía llegar. O sea, lo sabía perfectamente. Además, con Pecco en el suelo le metía más puntos, por lo tanto. Realmente creo que no hay nada más que decir de Alex. Fin de semana muy sólido, repito, sigue con esa recuperando sensaciones, confianza tras su grandísima victoria en Montmeló y creo que se puede ir muy contento, sobre todo porque le acerca más, como digo, a cerrar este subcampeonato. Tenemos a un Morbidelli y a un Gia cuarto y quinto, que las VR46 pues no era sorpresa que fueran a funcionar bien aquí, o sea, es decir, estaba bastante claro que iban a funcionar muy bien. Morbidelli ha estado todo el fin de semana allá arriba, ya os digo que se conoce en este circuito como que igual que Bezzecchi, ¿no? Como la palma de su mano. También un Di Giannantonio que hizo otro podio en la carrera al sprint, que firmó su tercer podio consecutivo los sábados, Fabio Di Giannantonio, con una GP25 que también lleva Bagnaia. Para aquellos que digan que la GP25 solo la sabe llevar Marc, pues Di Giannantonio lleva 3 podios seguidos los sábados, que ahora hay gente que dice que no, es que a Bagnaia le sabotean la Ducati y tal, no sé qué. Pues ahí estáis viendo a Di Giannantonio, que sí que lleva exactamente todo lo que lleva Marc, y el tío es capaz de estar delante, de hacer un quinto puesto, de estar luchando por el podio en la sprint, de conseguirlo. Y al igual que Morbidelli, pues cierran un fin de semana súper bueno para el VR46. Repito, era un circuito en el que pues que iban a ir bien, o sea, estaba bastante claro porque entrenan aquí. Di Giannantonio no es de la academia, pero también viene mucho a entrenar con las Panigale, con la moto de calle. Y oye, pues un fin de semana que tenían que estar porque era prácticamente obligación que estuvieran. Han estado, se van con un podio en la sprint de Di Giannantonio, cuarto y quinto en carrera, así que realmente un grandísimo fin de semana para los VR46 y Morbidelli también, que logra seguir
con una línea de resultados bastante buena, y Dillan Antonio, que poquito a poco también sigue sumando, después de cerrar otros podios también en carreras largas, pues está sumando últimamente buenos resultados. Fermín Aldeguer sexto, que fue un Fermín que también ha ido de menos a más, pero de mucho menos a mucho más, porque Fermín cayó en Q1, no pudo pasar, o sea, mejor dicho, pasó por la Q1, directamente pasó a la Q2, con una gran vuelta, por cierto, y madre mía, la verdad que Fermín también firmó una sprint bastante interesante, quedando dentro del top 10, y se va con una sexta posición que la verdad que ni tan mal. Para cómo venía el viernes, un circuito en el que nunca había estado evidentemente con la MotoGP, que en Moto2 tampoco era de sus favoritos y tampoco se le daba del todo bien, y se va con una sexta posición que, oye, la verdad que se nota que también está trabajando muy bien, y sobre todo que el tener esa telemetría abierta con los demás pilotos de Ducati, pues seguro que también le ha ayudado. Pero lo importante es que ha cerrado el resultado bien, que no se ha ido al suelo, que ha tenido también cabeza para seguir. Y ya os digo que Fermín cierra un fin de semana que estaba muy lejos el viernes, y mirar dónde ha terminado. Luca Marini séptimo, que las Honda aquí han ido, sobre todo las del equipo oficial, la de Joan Mir y Luca Marini, que por cierto, vaya mala suerte ha tenido Joan Mir, que sí que es cierto que en muchas ocasiones él se va al suelo los domingos y echa por tierra el gran fin de semana que puede estar haciendo, pero también hay que reconocer que en muchas ha tenido muy mala suerte de que se lo han llevado por delante, o que realmente tiene mala suerte como le ha pasado este fin de semana, porque pasando los dos acudos directamente, él por delante de Luca Marini, que últimamente le estaba mojando bastante la oreja en cuanto a resultados, tanto en clasificación como en carrera, sufre antes una caída que le impide correr la clasificación cuando ya estaba clasificado directamente para Q2, que aparentemente en la caída no se ve nada, pero sí que le debe de dar un latigazo cervical bastante importante, y en la sprint, cuando se salta la clasificación para intentar que estuviera mejor, también se va al suelo. No recuerdo si hubo algún incidente o se había involucrado con algún otro piloto, pero también se va al suelo, y llegados al domingo, pues también se va al suelo en las primeras de cambio. Así que la verdad que tiene muy mala suerte en un fin de semana que estaba yendo muy bien, tiene una caída, se hace daño, ya no es lo mismo, y sobre todo en la parte cervical, con lo delicado que es esa zona para un piloto y para un deportista. Y la verdad que ha tenido mala suerte, pero Luca Marini vuelve a cerrar un fin de semana también súper sólido. Es verdad que aquí en las ondas oficiales, curiosamente, Zarco no ha estado. No sé si tiene que ver por el tipo de trazado que es este para Zarco, o porque sigue en una línea diferente, pero aquí Honda también ha vuelto a ir bien y mucho mejor que las Yamaha, que curiosamente Quartararo, que ha sido octavo, hasta pocas vueltas del final iba cuarto o quinto, pero se ha quedado sin neumáticos. Y ya le ha adelantado Aldeguer, le ha adelantado Marini, se ha quedado ahí atrás. Antes le habían adelantado los dos VR46, pero eso era esperable porque tenían mucho más ritmo. Pero aún así Quartararo, pues es que, pues lo mismo de siempre, que es insultantemente bueno. Es una pena que esté en Yamaha, ¿vale? Sí, él lo decidió, pero es una pena. Y ya vimos lo que hizo en la clasificación, que logró salir tercero a una vuelta. Es increíble lo que puede hacer con ese neumático nuevo. Es el único capaz de hacer magia, de verdad, con la Yamaha. Y en la sprint se cayó yendo cuarto, que no se cae yendo el 17, como les pasa a otros. Es una barbaridad lo que está haciendo Fabio, y es normal el nivel de frustración que tiene cada vez que acaba una carrera, porque es que la posición de la Yamaha no es en la que la pone él, ni de broma. Veremos a ver la V4 que ha estrenado Augusto Fernández este fin de semana, que de entrada tengo que decir que han cumplido. Es una moto que va muy capada, por cierto, le queda mucha potencia por liberar, pero ya al final están haciendo muchas pruebas. Augusto está haciendo trabajo de test rider, en fin, que queda mucho por desarrollar en esa moto, pero creo que el punto de partida pues no es malo. Además, en cuanto a grip, parece que va a funcionar mejor. Es verdad que en cuanto a cómo entra en las curvas y en el tren delantero, la actual sigue siendo mejor que la V4, pero al final es una moto completamente nueva y tienen que seguir desarrollando. Pero Quartararo pues la probará mañana, por cierto.
y veremos a ver cómo siguen evolucionando, pero al final Quartararo, si el año que viene ve que esa moto tampoco funciona, se buscará la vida y el mercado va a estar para él abierto prácticamente donde quiera. Y también quiero hablar de Pedro Acosta, que estaba haciendo un absoluto carrerón, un carrerón después de ser la mejor KTM durante todo el fin de semana, con diferencia, con diferencia. Aquí las KTM han sufrido más porque en circuitos que tienen mucho grip les cuesta, también les cuesta un poquito más, pero es que Acosta, o sea, hizo buena sprint, salvó los muebles bastante bien, con una quinta posición, que la verdad que estuvo sensacional Pedro Acosta, y eso que desde el viernes ya les costó, sobre todo a una vuelta y en ritmo no estaban tampoco ahí dentro, sobre todo Pedro, que era el que más cerca estaba, nos hemos encontrado a un Pedro que ha empezado a adelantar desde donde salía. Iba cuarto, tenía un ritmazo para ir a por Alex, que yo creo que Alex hubiera llegado porque iba volando Pedro, y se le ha salido la cadena. Se le ha salido la cadena como le pasó a Binder también en la sprint. Esto va relacionado, parece ser, al dispositivo de bajada y subida de la moto, que debe de tener algún tipo de relación, o sea, tiene un tipo de relación, pero que quizás en el mecanismo de KTM influye más en lo que es la parte de la cadena. Desconozco completamente lo que es exactamente, pero parece que ser que esto es lo que está dando problemas. Y a Pedro pues se le ha salido de la cadena y la carrera ha terminado, pero es que estaba haciendo un fin de semana que, sin salir mucho y sin dar mucho o sea, sin que sea tan protagonista como en otros circuitos, Pedro estaba a punto de cerró un quinto en la sprint y estaba a punto de cerrar un cuarto o quizás un podio en un gran premio en el que KTM no ha estado prácticamente. Bastianini, por cierto, ha sido un bloop el fin de semana. Ha tenido mala suerte, es verdad, que se cayó en clasificación y no pudo cerrar vuelta y a todo se le complicó desde Q1 y demás. Pero yo me esperaba mucho más de Bastianini aquí, pero realmente aquí la KTM pues ha sufrido, no ha estado, y aún así Pedro iba a cerrar un grandísimo resultado, para que tengáis en cuenta la calidad y lo bien que lo está haciendo Pedro, con todos estos cambios que hemos ido comentando a lo largo de estos últimos vídeos, cambios de actitud, cambios de entender lo que tiene que hacer, cambios de saber cómo gestionar mucho los momentos de carrera, los momentos de clasificación, y es un cambio que la gente que se fija lo vemos. Y Pedro da mucha rabia porque estaba a punto de volver a cerrar un resultado muy bueno para un fin de semana que a KTM le estaba costando mucho. Caída de Pecco Bagnaia. Es verdad que estaba siendo un fin de semana mejor que Barcelona, cosa que no es nada difícil porque Barcelona creo que ha sido de su peor fin de semana en la historia. Pasó a Q2, es verdad que no tuvo problemas para pasar a Q2 esta vez, cerró una vuelta estándar, bien, normal, para pasar, cómodo. La sprint perdió posiciones y ahí se quedó. No pudo pasar más desde la 14ª posición. Y aquí, pues el domingo había hecho buena salida, manteniéndose octavo. Y claro, yo pensé, bueno, pues vamos a ver ahora que no ha perdido posiciones y tiene gente competitiva por delante, a ver si puede implementar su ritmo y puede intentar hacer una remontada para, no sé, llegar a ser quinto, estar ahí y tal. Pues se va al suelo. Desde luego que a perro flaco todos son pulgas, y de hecho Pecco no se estaba acercando a las posiciones de cabeza, le estaba llegando por detrás, si no recuerdo mal creo que era Marini o Aldeguer, uno de los dos estaban ahí llegándole. Pecco no tenía ritmo, Pecco no ha tenido ritmo en todo el fin de semana. Es verdad que con neumático medio el viernes sí que dejó cositas que parecía que estaban ahí, pero bueno, se ha ido al suelo. Ya os digo, a perro flaco todos son pulgas para Pecco Bagnaia. Y que ya no sé muy bien qué deciros de Pecco, que está claro que cada vez tengo más claro que es todo mental, porque la moto es que no parece que sea causante de estar ahí. Lo he dicho antes, mirar a Dillan Antonio dónde está, o lo que puede hacer, y más en un circuito que es tu casa, que es que te lo sabes de memoria, que vienes aquí cada semana prácticamente, o cada 2 semanas a entrenar. Entonces yo no sé cuánto va a aguantar, pero hoy la imagen que he visto de él otra vez, llegando al box con el casco puesto, yo entiendo que no pueda más con la situación y que tienen que trabajar con él de alguna otra manera
y hacer un reset de verdad, pero de verdad, ante esta situación que no es buena ni para él, ni para Ducati, ni para el Mundial, ni para nadie. Porque a nadie le gusta ver a un campeón del mundo así. Así que nada, chicos, hasta aquí mi análisis del Gran Premio de San Marino de MotoGP. Espero que os haya gustado. Si es así, dejadme un buen like, suscribiros si no lo estáis porque me ayudaréis un montón a seguir realizando nuevos vídeos. No me enrollo más y nos veremos en el siguiente. Chao.